850. Alejandro Pérez de la revista Vistazo, distinguido colega que nos acompaña, y Andrés Icaza es el vicepresidente de la Cámara de Minería. Muchas gracias por estar aquí. Estaba recordando la guerra escenificada en la cordillera del Cóndor. Hicimos una amplísima cobertura en la fraterna Radio Quito en estos años. Más o menos nos dimos cuenta vía helicóptero que tuvimos la oportunidad. Y la cordillera del Cóndor era una hermosura que ustedes no tienen idea. Miren ustedes, lo que ahora los lectores de Vistazo pueden apreciar esta fotografía. Le acabaron a la cordillera. Le han acabado a la cordillera. ¿Qué opina la Cámara de Minería? Esta primera instantánea que le tomo a la revista Vistazo, que ha ilustrado este estudio de Alejandro y esta narración absolutamente objetiva, porque ahí están las gráficas. Aquí murió mucha gente, aquí padecieron nuestros soldados, no sabían qué rumbo tomar en la hora incluso del retorno. Hubieron muchísimas historias francamente desgarradoras de lo que ocurrió. Para esto, operado irresponsablemente tal vez por las empresas chinas, ahí está Ecuacorriente y algunas otras. ¿Cómo está la cosa si hay una descripción de la Cámara de Minería o si hay una descripción del mismo periodista de investigación? Me encantaría hablar de este tema, el recambio ultrajante, diría yo, por adjetivizar de alguna manera, de una cordillera que selva pura, hermosísima. De aquí retiramos a las fuerzas peruanas con un poquito incluso de carga de astucia militar, de lo que yo recuerdo. Y para usar un término con el permiso de todas las damas, incluyo a la que nos acompaña en este momento, desde la Dirección de Comunicación de la Cámara de Minería. Le pido disculpas porque la palabra no es la adecuada, pero aquí hubo berraquera ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, y nos duele verle así a la cordillera del Cóndor. ¿Cómo la encontró Alejandro? Comenzamos con usted. Muchas Buenos gracias. días. Gracias a Vistazo. Por la invitación. Bueno, este trabajo se lo hizo ya hace aproximadamente un mes que hicimos el viaje a Mirador y toda la zona de la cordillera del Cóndor, donde actualmente se asientan tres grandes proyectos, ¿no? El proyecto Mirador está en la provincia de Zamora Chinchipe, sí, ¿no? Y lo que se trata es un proyecto a cielo abierto. Entonces, es minería a gran escala a cielo abierto y significa que se deben deforestar grandes cantidades del bosque de la cordillera para poder extraer el material, digamos, hacer todas las instalaciones, minas, plantas de procesamiento, piscinas o relaveras donde va el material que, digamos, se convierte en desecho. Entonces, el mismo hecho de que sea el término a cielo abierto significa una gran cantidad de bosque deforestado. Como lo podemos ver en las fotos, esta es una panorámica, la foto de apertura es una panorámica de la cordillera del Cóndor, es sobre el río Tundaime. Ahí ya se están construyendo unos túneles debajo de la montaña y se está deforestando la cuenca donde se va a construir una relavera. Sin embargo, la empresa minera Ecuacorriente, que es una inversión china, ellos manifiestan que están haciendo todo lo posible para que no haya un impacto ambiental grande y
Y de todas formas, lo que aduce Ecuacorriente es que obviamente cuentan con todos los permisos del Ministerio de Ambiente, de todos los ministerios de la cartera de minería, la ARCOM, que están en esto, digamos que controlan el tema minero. Pero lo que usted decía, ¿no? El hecho aquí es si hay que poner como punto de partida también la guerra del CENEPA del 95, porque ¿qué pasa? Desde los años 60 o antes incluso las autoridades ecuatorianas sabían que ahí había minerales, que debajo de la cordillera había minerales. Y claro, uno se pregunta por qué justo estos 3 proyectos, contando Mirador, están justo casi en el límite de Ecuador-Perú. Entonces, claro, uno dice, los 2 gobiernos sabían lo que había ahí, peleaban por ese territorio. Bueno, finalmente, desde los 90 empieza a explorarse, pero quedan detenidas las exploraciones por el conflicto. Entonces, es a partir del año 99, del 2000, cuando cesa el conflicto, se firma el acuerdo de paz, cuando ya entran las exploraciones de lleno a buscar dónde cavar los huecos para esta minería a gran escala. Y lo que hacemos en este reportaje, que tiene también un enfoque bastante ambiental, es que a partir de esas fechas también empiezan a entrar biólogos a estudiar la riqueza biológica de la cordillera del Cóndor. Tengamos en cuenta, don Gonzalo, que... ¿Auspiciados por qué instituciones? Auspiciados por ellos mismos. Ah. O sea, auspiciados por ellos mismos, por las universidades, o un poquito por las universidades nuestras. Por ejemplo, hablo de la Universidad Católica, la puse aquí en Quito, que ha hecho un gran esfuerzo por mapear esta zona para encontrar la riqueza. Entonces, claro, es una carrera paralela entre la minería, que entra a buscar los minerales para explotarlos, y que entra con grandes recursos, con mucho dinero, y una carrera paralela de los biólogos y de las universidades, que entran a mapear la riqueza biológica, ¿no? Entonces, claro... ambas cruzadas con notable éxito. Ambas cruzadas con... Yo diría que... ¿O solamente hay...? Yo diría que con notable éxito. Yo diría que con notable éxito para, digamos, la industria minera obviamente entra a buscar lo que está debajo de la tierra, y los biólogos, los científicos entran a buscar lo que está encima del bosque, ¿no? Entonces, es una carrera para ver que si conservamos, si explotamos, entonces, digamos, ahí hay una paradoja, ¿no? Digamos, la paradoja de que debajo de esta gran riqueza biológica también hay una gran riqueza minera que el Estado necesita también explotar para, digamos, apuntalar la economía nacional. Y Alejandro, ustedes en Vistazo, ¿qué parte del mapeo, más que todo, ¿cómo podrían ustedes establecer que alrededor de 3.180 millones de toneladas de cobre servirían para explotar más o menos unas 3 décadas, unos 30 años? Solamente de cobre, solamente toneladas de cobre. Estoy hablando millones de toneladas de cobre, no de dólares. Son 3.180 millones de toneladas de cobre. ¿Estoy bien en el dato? Le pregunto a ver si podemos comparar apreciaciones y cuantificaciones de también la Cámara de la Minería. Con mi cordial bienvenida. Ustedes tienen la palabra, Andrés. Buenos días, Gonzalo. Un atento saludo. También buenos días a nuestros radioescuchas, a la gente que nos acompaña aquí en la cabina. Primero, Gonzalo, quería agradecerle por la invitación. Como Cámara de Minería consideramos muy importante el hecho de que el tema minero se debata en sociedad. Y uno de los mejores y más oportunos espacios es, sin lugar a dudas, su prestigiado programa y esta emisora. Y la revista Vistazo. Y nosotros, en ese sentido, primero queremos decirle, Gonzalo, abiertos en materia de información, en materia de debate, cuando se lo requiera, encantados de la vida. Número uno. Número dos, sin lugar a dudas, es grato recordar el episodio
del conflicto bélico del CENEPA creo que es un elemento histórico que a todos los ecuatorianos nos enorgullece. Y fue una página dorada para el expresidente y desaparecido mandatario Sixto Durán Ballén. Y para las Fuerzas Armadas Y para creo que las para Fuerzas todos los Armadas. ecuatorianos, ¿no? Así es. No me atrevería yo a confirmar lo que ha mencionado Alejandro, a quien además le saludo muy atentamente, de que los gobiernos conocían que ya había mineralización en esa zona y ese era el real objetivo de la guerra. Yo no me atrevería a tener esos temas. Lo que sí es cierto es que, pues, en efecto, el teatro de operaciones, para utilizar un término militar, fue la zona de la cordillera del CENEPA. Donde Sixto dijo ni un paso atrás. Exactamente, sí. Sí. El famoso teatro de operaciones que recuerdo que mencionaba en sus ruedas de prensa el general Moncayo en ese entonces. Entonces, posterior a la firma del acuerdo de paz, se crea esta zona libre de no agresión y todo lo demás. Y después de eso es que más o menos a partir del año 2003-2004 se otorgan concesiones mineras en esa zona. Las concesiones mineras del proyecto Mirador originalmente fueron otorgadas a una compañía canadiense que fue la que hizo el descubrimiento del proyecto posteriormente, me parece que un poco antes del 2007 o entre 2007 y 2009, si es que el año preciso me falla, ofrezco disculpas, estimado Gonzalo, ¿Sí? le traspasan la propiedad a una compañía de inversión china que es la que termina de desarrollar el estudio de factibilidad. Ecuacorrientes, sí. ¿no? Sí. O sea, Ecuacorrientes es el nombre local, pero detrás hay inversión china y es esta compañía la que saca todos los permisos para iniciar una mina de cobre. Perdone, ¿tiene asociados Ecuacorriente de carácter nacional, ecuatorianos? No, es capital puramente extranjero. Ya. Sí. Y de hecho, Gonzalo, y gracias por la pregunta, le cuento que es bastante raro aún que los capitales ecuatorianos se metan en minería. Como es una industria aún nueva para nuestra economía, que recién está empezando a desarrollar, empieza a haber recién curiosidad de parte del empresariado nacional. De hecho, se acaba de cerrar la primera transacción hace un par de semanas. Si quiere a su equipo después le podemos mandar la nota de prensa, en que el grupo Novis, de Isabel Novoa, entró como capitalista de una compañía australiana que está comprando proyectos mineros en el Ecuador. Entonces, es como que el primer movimiento formal de que el empresariado ecuatoriano se mete en el tema minero, porque históricamente ha sido extranjero. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, retomo, después de absolver este tema, entonces retomo el asunto. En efecto, Ecuacorriente planea, y bueno, lo está ejecutando, construir una mina a cielo abierto cuyo mineral principal es el cobre. Sobre las cifras, Gonzalo, quizás habría que hacer una primera precisión técnica, ¿ya? Una cosa es el volumen de mineral producido y otra cosa es el material de roca extraído. Yeah. Yo soy profesor también de Derecho Minero en una universidad y les digo básicamente esto a mis alumnos. Lo que se ve en la película de Blancanieves, que salen los enanitos silbando con las piedras de oro, eso no existe en la práctica. Usted saca una tonelada de roca y después de un proceso físico y químico, usted obtiene el mineral del cual quiere beneficiarse, ¿ya? Entonces, la cifra ahí me parece que en realidad habla del volumen de toneladas de roca a ser extraída, de la cual se extraería el cobre, ¿ya? No es de cobre. Exactamente. Imposible que... O sea, es muy raro encontrar mineral puro. Sí, es muy raro. Y en los casos en los que se encuentra mineral puro o mineral en superficie es cuando tú regularmente tienes problemas de minería ilegal, como lamentablemente es el tema de Buenos Aires al norte del país, o en la provincia de Zamora Chinchipe, el tema de los, entre comillas, distritos mineros de Chinapinza y del otro no me acuerdo cómo se llama, pero regularmente pasa eso. Pero entonces sí hay que hacer esta primera presión. Lo otro quizás, Gonzalo, para empezar a aterrizar sobre el tema, es evidente que minería es una industria de impacto ambiental. ¿Ya? Hay que ser muy claros en eso. El decir lo contrario sería de necios y de ciegos y no es lo que la Cámara de Minería quiere decirle a la sociedad. Pero hay que entender que un impacto ambiental tiene que estar dentro de un plan de manejo ambiental, que es el documento que el concesionario minero le entrega a la autoridad minera y le dice, mire, ¿sabe qué? Aquí donde está esta cabina de radio, yo voy a derrocarla, yo voy a mover las tierras las voy a poner al lado, en el terreno de al lado, yo aquí voy a hacer X actividad y cuando termine esa actividad yo voy a regresar y voy a reconstruir la cabina. Entonces, ¿a qué me refiero? El plan de manejo ambiental, estimado Gonzalo,
tiene como consecuencia un plan de remediación ambiental, ¿ya? ¿Y qué significa eso? ¿Qué medidas voy a tomar yo para reducir ese impacto lo más posible y para tratar de regresarlo lo más cercano a su estado original? Entonces, evidentemente, Alejandro fue a la provincia de Zamora Chinchipe, visitó las instalaciones y está viendo ese impacto. Y es lógico, o sea, insisto, hay que entender, si tú estás construyendo una pequeña ciudad donde no había nada, tienes que hacer algo. O sea, es lo mismo que puede pasar ahora en las afueras de Quito. Cada vez Quito está creciendo, por ejemplo, hacia oriente, Quito ya es Cumbayá, Tumbaco, Puembo ahora y es casi Pifo, ya mismo la gente llega al aeropuerto. Lo mismo pasa, si quieres construir una casa y el terreno es un terreno que tiene árboles, ok, tienes que desbrozar la capa vegetal, tienes que talar los árboles y ahí pones tu casa. Es exactamente el mismo concepto, sino que acá tú tienes el tema de que tienes un plan de remediación ambiental posterior. Y sobre esto yo quisiera además dejarle un mensaje a usted, Gonzalo, y a nuestros estimados radioescuchas. Las obligaciones de remediación ambiental superviven inclusive a la misma concesión o a la vida de la mina. Volvamos al ejemplo. Usted mencionaba que en el reportaje de Vistazo se menciona que la vida útil de la mina es a 30 años. Sí. ¿Ya? Digamos que termina la vida útil de la mina y que inclusive Ecuacorrientes llegare a perder la concesión. Igual el Estado ecuatoriano tiene suficiente capacidad de prosecución del concesionario para ejecutar el plan de remediación o cobrarle lo que cueste ese plan de remediación ambiental. Entonces, esos conceptos sí tienen que estar claros. Una cosa es llegar y causar un daño ambiental sin consecuencia posterior, como lamentablemente sobre todo nos pasa con la minería ilegal. Las imágenes que todos vemos de Buenos Aires, creo que a todos nos hacen que se nos haga chiquito el corazón. Sí. Pero otra cosa es que tú causes un impacto ambiental dentro de un plan de manejo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido sí hay que entender, y creo que además hay que decirle a la sociedad y a la gente que nos escucha, la regulación ambiental ecuatoriana, estimado Gonzalo, se ha vuelto extremadamente exigente, con altísimos estándares. Y el MAE se ha tecnificado muchísimo en el control de estos temas. De hecho, este mismo proyecto estuvo suspendido por varios meses porque el MAE no quedaba satisfecho con la forma del manejo ambiental de algunos temas. Y ahí las cosas se pararon, un tiempo la construcción del proyecto se paró, inclusive hubo una manifestación pública de los proveedores y de los trabajadores de la zona en el sentido de que no podían trabajar. Y el MAE fue muy claro, recuerdo en ese momento el ministro Granizo, en este mismo gobierno, dio una entrevista al Diario del Comercio y dijo, ok, a mí me pueden sacar 50,000 personas a la calle, me arreglan los temas ambientales, yo no tengo lío en levantar la suspensión. No me arreglan los temas ambientales, están parados y punto. Entonces creo que eso sí nos debe dar tranquilidad como ciudadanos ecuatorianos, como las personas que se están familiarizando con esa industria. El saber que tenemos autoridades que están haciendo su trabajo. Qué buena nota. ¿Y qué contempló Alejandro en términos del control y la supervisión que debe haber ejercido por elementales condiciones o exigencias el Ministerio de Ambiente frente a una tala, por ejemplo, de 1.400, casi 1.500 hectáreas de bosque, según ha confirmado la empresa china Ecuacorriente a cargo de la operación? A Vistazo y a Mongabay Latam, que recorrieron la zona y que la vegetación contrasta con amplias áreas desbrozadas, grandes infraestructuras en medio de la selva, piscinas de color tierra donde se tratan las aguas exactamente junto al río, como usted describe y describe. Esto es lo que se conoce como minería a cielo abierto y es el primer proyecto de este tipo en el caso escenario ecuatoriano. La fase de explotación, que comenzará en diciembre, va a extraer 3 millones de toneladas, un poco más de 3 millones de toneladas de cobre durante 30 años. Mirador y otros proyectos estratégicos, 3 en Amazonía y 2 en los Andes ecuatorianos, o tal vez en los Andes ecuatorianos peruanos, no sé, nos ampliará esto, aportarían al país unos 3.800 millones de dólares en exportaciones
Imagínense ustedes, exportaciones entre el 19 y el 21, más de 3.600 millones en inversiones y 3.800 millones de dólares en exportaciones. Es decir, ¿qué contiene la cordillera del Cóndor en términos de riqueza minera y biológica? Sería la pregunta clave, porque el tiempo va avanzando. Alejandro, si es tan amable, y ojalá convalides información, porque es lo que más entusiasma, y hay que darle también no sospechas exclusivamente o no motivos de preocupación a la colectividad. No podemos vender nuestra conciencia ecologista, especialmente de ustedes, las nuevas generaciones de ecuatorianos, simplemente por el dinero. Pero también hay que contemplarlo y hay que saber hacerlo. Hay que saber conquistar ese dinero buscando la menor afectación a la riqueza que tenemos y que nos tocó incluso defenderla de una aspiración que tenía el régimen peruano, que conocía de la realidad y de la riqueza de esa cordillera. Así es que, Alejandro, con todo y eso, ¿qué nos puede comentar? Bueno, primero que nada unas precisiones, ¿no? Las reservas de Mirador son 3.8 millones de toneladas de cobre. Es inimaginable porque uno visita la zona y claro, pregunta a los volqueteros y dice cuántas, o sea, para uno tener una idea, ¿no? Dice, ¿cuántas toneladas entra en una volqueta? Dice 20, 30 toneladas. Entonces, imagínense lo que es 3.8 millones de toneladas. Es volquetas que entrarán y saldrán todos los días durante 30 años, que es el contrato que tiene Ecuacorriente para explotar, es la vida útil. Sin embargo, en la industria minera también se habla de que después de culminar esa vida útil y se encuentran un poco más de reservas o aparecen más reservas, esa concesión puede extenderse durante otros 20 años, otros 30 años. Por eso es que Rafael Correa, que inició estos proyectos, que los llamó estratégicos, que les dio el impulso estatal, en 2012 me parece que es cuando visitó Mirador, dijo, aquí tenemos cobre para 30 años, para 100 años. Sí. Correa decía, tenemos minería para 100 años. Entonces, claro, esto se va de largo y claro, Gonzalito, son casi 3 millones de toneladas que van a salir. Y claro, como dice el vicepresidente de la Cámara, eso, claro, va a un proceso químico para extraer el material, se almacena en unas grandes piscinas del material que queda como desecho y el resto serán exportaciones y ahí están los datos de, en los primeros años, más de 3.000 millones en exportaciones que según el gobierno van a ayudar a apuntalar la balanza comercial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los 5 proyectos? En la cordillera del Cóndor está Mirador, que es el proyecto hasta ahora más grande. Está Fruta del Norte, que son inversiones canadienses, que es un proyecto de oro un poco más pequeño. Y está San Carlos Pananza, que también está a cargo de estas inversiones chinas de Ecuacorriente a través de otras subsidiarias, que sería un proyecto el doble de grande de Mirador. Caramba. O sea, ese es un proyecto que todavía está en fase de exploración. Tienen su campamento, eso está a unos kilómetros de Mirador, pero ya está en la provincia de Morona, Santiago. Y si las reservas de Mirador son de 3.18 millones de toneladas, las reservas de San Carlos Pananza, tengo aquí un documento del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, las reservas de San Carlos Pananza son el doble, 6.6 millones de toneladas de cobre. Entonces va a ser un proyecto el doble de grande. Por un lado, entonces estos son los 3 proyectos que están sobre la cordillera del Cóndor y los 2 otros proyectos estratégicos son el Río Blanco y Loma Larga, que está en la provincia de La Suay. O sea, ¿no equivocó el expresidente Correa los 100 años? Por eso porque digo, si son el doble de los actualmente descubiertos en términos de cobre, el otro es el doble prácticamente. Claro, exactamente. Entrando las mismas volquetas y el mismo tráfico de rescate de las minas, tendría para 60 años. Entonces, Mirador va a empezar a explotarse este diciembre. En diciembre empieza la explotación y San Carlos Pananza se tiene
previsto que si marchan bien las cosas, iniciar la construcción de la mina en 2024 más o menos. Y no sé si nos puede aportar después. Andrés. Hay otros proyectos en el norte del país, la provincia de Imbabura y Carchi, unos proyectos que son incluso que triplicarían y hasta quintuplicarían el tamaño de Mirador por el tema de reserva. Es prohibido señalar más o menos el lugar. Entiendo que está atrás o adelante del Cerro Cotacachi y atrás de la población del mismo nombre, ¿o estoy equivocado? A ver, ¿O estamos entre Cotacachi e Ibarra? Sí, Gonzalo, primero quiero retomar su inquietud y yo creo que de su inquietud hay un punto que debemos discutirlo en esta radio, pero sobre todo es nuestra obligación social el generar esa discusión social. Usted habla muy bien de tener una conciencia ambiental y habla de que obviamente no tenemos que ser eminentemente lucrativos. Y yo creo que la discusión tiene que ir por ahí y la discusión tiene que ir rescatando su frase, saber cómo hacerlo. A mi modo de ver, minería es en este momento, si quiere usted utilizar ese término, estimado Gonzalo, el plan A de la economía nacional. Tenemos ya un límite de las reservas petroleras y estamos en medio de una economía mundial que gira en torno al cambio climático, lo cual básicamente va a ir por la movilidad eléctrica en lugar de la movilidad de combustibles fósiles. De hecho, inclusive acá ya estamos empezando a tomar este tema. Los autos híbridos y los autos eléctricos tienen exoneraciones de impuestos y el otro día en las declaraciones del alcalde Yunda decía que mientras Quito se repavimente, el pico y placa va a ser todo el día, salvo para los autos eléctricos. Los autos eléctricos están compuestos en un 17% de cobre, igual que lo están estos micrófonos gracias a los cuales nos comunicamos con la gente que nos escucha. Sí. Entonces, la conclusión es, el Ecuador tiene una oportunidad de insertarse, o sea, de tener un plan B a la economía petrolera, de que además, a diferencia del petróleo, minería necesita mucha más inversión y son dólares frescos que van a entrar a una economía que no puede imprimir papel moneda. Usted varias veces ha invitado a destacadísimos economistas a este mismo panel y ellos han explicado de sobra eso, entonces yo soy incompetente para aclarar este tema. Pero minería, petróleo tiene una inversión, entre comillas, bastante baja comparada con la de minería. Usted en minería tiene que entrar a descubrir algo, hacer un estudio de factibilidad y en esos 8 o 10 años usted tranquilamente puede gastarse 200, 300 millones de dólares y quizás no le salga nada. Es importante aclarar, Alejandro mencionaba al proyecto Pananza San Carlos, ese es un proyecto que aún no ha terminado de exploración y aún no tiene un estudio de factibilidad. Le cuento un poquito, estimado Gonzalo. Sí. Usted en minería primero entra a explorar. ¿Qué es explorar? Buscar algo, encontrar algo y luego cuantificarlo. Después tiene que hacer un estudio de factibilidad. ¿Qué significa eso? Que voy a ver cuánto encontré, si es que lo que encontré me interesa, si es que la comunidad me va a dar su consentimiento para yo poder entrar a la zona y manejar un proyecto ahí. Voy a ver si es que el Estado me va a dar un permiso ambiental. Voy a ver si es que los impuestos que me va a cargar el Estado van a convertir a mi proyecto en lo suficientemente rentable y otras cosas. Y después de hacer ese estudio, que no lo hago yo, regularmente lo hacen consultores internacionales, yo cojo y tomo una decisión, ¿ya? Entonces, en el caso de Mirador, en el caso de Fruta del Norte, hubieron estudios que permitieron decir, vamos adelante, construyamos una mina. Ese todavía no es el caso de Pananza San Carlos. Los proyectos del norte, respondiendo a la segunda parte de su pregunta, Gonzalo, en efecto, hay 2 o 3 proyectos muy importantes en el norte del país, en las provincias de Imbabura y de Carchi. Y Carchi. Sí, que es el proyecto Yorimagua, que es una asociación entre ENAMI, que es la empresa controlada por el Estado ecuatoriano, la empresa pública de minería, digámoslo así, la hermana menor de Petroecuador, y Codelco, que es la empresa del Estado chileno productora de cobre y que además es el mayor productor de cobre del mundo. Y existe el otro proyecto que se llama Cascabel, que está en la provincia de Imbabura, que está bajo titularidad. Desde niños nosotros hacíamos excursiones a esos lugares y algo sospechaban nuestros maestros de escuela, imagínense. Claro. Tenían información preliminar muy valiosa. Le decía que Cascabel es un proyecto que está en la provincia de Imbabura y que ahorita está bajo tenencia de la compañía australiana SolGold. Ellos, por ejemplo, ya han hecho varios descubrimientos y ellos ya han anunciado que están elaborando un primer estudio de factibilidad para ver la posibilidad o no de construir una mina. Entonces, sí, en efecto, hay varios proyectos
Y esto nos lleva a lo que retomábamos en la conversación antes, Gonzalo. ¿Tenemos el recurso? Sí. Ya sabemos que tenemos el recurso. ¿Queremos o no hacerlo? Creo que esa es una decisión que le corresponde al Estado central. Finalmente, los recursos naturales son el activo con el cual el Estado central mueve la economía. Como cada uno de nosotros en nuestra casa. A ver, yo que tengo de activos en caso de una emergencia, puedo vender el auto, puedo vender mi casa, tengo unos ahorros por aquí. Lo mismo le pasa al Estado. El Estado dice, yo tengo los recursos naturales para mover la economía. Entonces, esa decisión le corresponde al Estado central. Y creo que después viene la pregunta que usted, con mucha sensatez, le trae a nuestros radioescuchas, Gonzalo. ¿Cómo lo hago si es que lo voy a hacer? Entonces, yo prefiero hacerlo con altos estándares de prácticas, con una normativa ambiental exigente, o prefiero que pase algo estilo Buenos Aires. Porque el problema que hay, Gonzalo, es que si el mineral está ahí, alguien va a quererlo sacar. Exactamente. Eventualmente es el mismo razonamiento que usted planeaba al inicio de esta entrevista. Seguramente los peruanos querían sacarlo en lugar de los ecuatorianos. No, eso, insisto, yo soy primero muy joven y no tengo evidencia de eso como para darlo como una afirmación cierta. Sí. ¿Ya? Pero evidentemente usted vivió la guerra, yo estaba en el colegio, usted tiene mucha más información. Así es. Por eso Sixto Durán hizo enclavar rápidamente un retén en la punta de la cordillera. Y claro por eso sí, el famoso destacamento que ahora se llama, todavía existe y ahora se llama el destacamento de la avanzada en esa zona. Pero quizás esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo queremos hacerlo? Y creo que en eso sí podemos decir orgullosamente, como Cámara de Minería, que ahora el Ecuador tiene operadores mineros con altísimos estándares internacionales. Además, compañías con un respaldo patrimonial lo suficientemente fuerte como para poder responder al tema. Y le cierro con esto esta intervención, Gonzalo. Usted al inicio decía, ¿qué pasa con la deforestación? ¿Qué pasa con esas cosas? Cuando usted presenta un estudio de impacto ambiental para una actividad de alto impacto, como lo denomina el MAE, a la minería, usted, su primer punto, lógicamente, es tomar una foto al estado actual de las cosas. Y eso se llama línea base. Insisto en el ejemplo. Vamos a hacer aquí minería en esta cabina. Entonces, ok, tomémosle una foto. ¿Cuántas sillas hay? Aquí hay la batería que a más de uno de sus invitados le debe dar ganas. Los instrumentos musicales, la cabina, etcétera, etcétera. Así. Entonces, usted dice después, yo voy a desarrollar estas actividades. Y después, su plan de remediación tiene que encajar lo que más se pueda a esa foto original o darle un plan B lo suficientemente eficiente. Le cuento nada más una pequeña anécdota de Bolivia, Gonzalo. En Bolivia, en uno de los sitios de explotación a cielo abierto, llegaron las autoridades a la conclusión, en una mina de litio, de que no se podía llegar exactamente al estado original de las cosas. ¿Qué hicieron? Rellenaron el hueco que había generado la mina a cielo abierto y lo convirtieron en una laguna, y la comunidad se asoció y constituyó ahí un resort, un hotel de 5 estrellas de lujo. Entonces, y ese es el otro elemento importante, no solamente es remediación ambiental, sino lo que el Código del Ambiente denomina reparación social. O sea, le voy a dar a una persona 25 años como trabajo como trabajador de la mina. Es mi obligación como concesionario luego darle su plan B para cuando yo me vaya. Y es parte del plan de cierre. Y debería ser, digamos, un inserto que conste en la contratación. Está en los estudios de impacto ambiental, es uno de los elementos del estudio de impacto ambiental. ¿Qué sugerencias adicionales plantea la Cámara? ¿A qué se refiere con sugerencias? Al tipo de contrato que debería predominar en esto que para nosotros es nuevo. Y le agrego además una pregunta a los dos. Les agrego una pregunta a los dos, porque ya se nos terminó el tiempo. Y que vamos a tener que hacer una cantidad de sesiones de comparecencias, porque esto me interesó, como ustedes no tienen idea. La Academia del Centro Norte Ecuatoriano, especialmente del área serrana, y los jóvenes de todas las regiones y provincias de esta dimensión geográfica de nuestro país deberían interesarse en formarse para la nueva etapa minera, que ahora sí va a ser en grande, no solamente en Cielito Lindo como ponderan, exactamente, sino por acá, en Imbabura. Nosotros sabíamos desde pequeños que ahí habían reservas de minerales importantísimos, pero creíamos que era una leyenda o algo parecido. Entonces, Alejandro, lo de la academia, formar profesionales
y además afectos a la actividad minera, me parece que es una prioridad de educación superior del más alto nivel en este momento. Sí, ¿Vistazo no tiene un parrafito para más luego sobre eso? prepararemos otros especiales. Pero a lo que usted se refiere, en realidad sí han avanzado. Las universidades de Cuenca y Loja tienen ya carreras sobre minería y especializaciones. Bueno. Incluso creo que Andrés, ustedes aportan, creo, con charlas y todo, las mismas empresas que están con sus proyectos, les hacen visitas a los estudiantes. Entonces, digamos, se están formando jóvenes en ingenierías con temas relacionados a la minería, sobre todo en esta parte, la parte austral y norte del país, donde ya empieza la minería en diciembre. Pero por otra parte, ¿cuál era el objetivo del reportaje que hemos planteado? También poner sobre la balanza, claro, el gobierno y la industria minera están hablando de millones de dólares de inversión que ayudará a sostener la economía, pero como usted decía al principio, sobrevolar la zona de la cordillera son cientos de miles de especies ahí que todavía no se descubren. La Universidad Católica descubrió recién una rana, nueva especie endémica que solo hay ahí, o sea, no existe en otro lado, que está a 8 kilómetros del proyecto Mirador. Entonces, nosotros no decimos que salga el proyecto de ahí o la intención del reportaje no es decir que el proyecto salga, que se vayan, sino que la idea es poner sobre la mesa este otro tipo de riqueza biológica que también está ahí. Pero la universidad ha creado un museo, ¿no? Ajá, exactamente, pero de igual manera, así como hay formación de nuevos estudiantes de ingeniería relacionados a minería, y también hay todo el apoyo estatal para que se den estos proyectos, biólogos. El Estado también debería aportar a la ciencia y a los biólogos también para que puedan entrar y explorar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Durante el conflicto los biólogos no podían entrar, tampoco los mineros. Entonces, claro, sabemos de toda la riqueza que tenemos en el Yasuní, porque esa área del Yasuní se empezó a explorar por los biólogos desde hace mucho tiempo. En cambio, la cordillera del Cóndor recién la empiezan a explorar y se dan cuenta de que hay una riqueza biológica enorme. Y que debajo, claro, también hay minería que el Estado dice que necesita ese dinero. ¿Quiere agregar algo usted respecto a lo que estamos para terminar? Sí, esta primera parte, Andrés. Prometemos volver, dice usted. Pero desde luego. Quiero contar con ese apoyo con todo gusto, significativo con todo de la gusto. Cámara. Estamos encantados de la vida. Especialmente de nuestro magazine ecuatoriano tan querido como es Vistazo. Y de Alejandro, que se ha lucido con este reportaje. Sin lugar a dudas, de muchos quilates. Tan atípico y muy bien explicado. Felicitaciones, compañero. Yo creo, sobre el tema de la academia, Gonzalo, que sí, las universidades están dando pasos. Y creo que además son pasos acertados porque no solamente estamos hablando de la formación de alto nivel. Le cuento una experiencia muy grata. En la provincia de Zamora Chinchipe, la Universidad Técnica Particular de Loja creó el Instituto Tecnológico Superior Minero con carreras de tecnologías para las otras necesidades del sector minero que no son, digámoslo así, los superingenieros. Entonces ahí están formando conductores de maquinaria pesada, barrenadores, conductores de jumbos, gente que aprenda a manejar explosivos, gente que aprenda a manipular combustibles, etcétera, etcétera. O sea, que vayan solventando esos temas. Y sin lugar a dudas, la academia ecuatoriana tiene que tomar además otro giro, no solamente en torno a las profesiones específicas de la minería, biología, ingeniería ambiental, geología, geografía, sino a las otras carreras que, digámoslo así, son los servicios auxiliares. Tienen que haber abogados que sepan de esto. Tienen que haber contadores que sepan de tributación minera, de contabilidad minera. Tienen que haber gente de logística que sepa cómo importar una volqueta que ya no sea la de 20 toneladas que mencionaba el Alejandro, sino que sean esas super volquetas que nos muestra Caterpillar en su publicidad y que transporta 100 toneladas. Entonces, a todo eso tenemos que convertirnos y la academia empieza a entender ese tema. Entonces, se están haciendo temas al respecto y creo que además es una buena oportunidad para las nuevas generaciones, ¿no? Así es. 3 proyectos para Mirador es lo que usted pudo contemplar, Alejandro. ¿Hay para más? 3 proyectos sobre la cordillera del Cóndor. Sobre la cordillera. Como digo,
dijo Andrés, 2 que están a punto de iniciar la fase de explotación en diciembre y 1 que sigue en proceso de exploración para saber dónde se cava la mina, cómo se cava la mina, cómo se hace, si es minería a cielo abierto, si es minería subterránea. Entonces, ese... ¿Hay también para subterránea en términos de oro, creo? Sí, Fruta del Norte es un proyecto de minería subterránea, entonces ahí no es necesario talar tantas hectáreas de bosque, sino construir una mina que vaya al subsuelo. Les dejamos picados a nuestros oyentes. Sí, les dejamos picados. Para una próxima. Sí. Gracias, Alejandro. Gracias, y muchísimas gracias, Andrés. Sí. Ya. Está escuchándonos también el gerente de seguridad de EXA, el señor ingeniero Augusto Flores. No sé si es ingeniero Augusto Flores. Él también quiere unirse a una trilogía en cuestión de poquísimos días, por no decir poquísimas horas, porque esto, qué ilustración más importante, especialmente para la población joven e intermedia de nuestro país, que van a ser de alguna manera los actores fundamentales y ojalá los beneficiarios de una justicia distributiva que podemos inaugurar con esta nueva vocación y nueva fortaleza ecuatoriana, la minería. Señoras y señores, hasta la próxima. Periodismo de interpretación, buscando la verdad.